Primera de Juan, dos, 3, 4, 5 y 6. Dice así la palabra. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Bueno, vemos acá la palabra. Ayer estuvimos hablando un poco del sacrificio de Cristo y del amor de Dios que se mostró en el sacrificio de Cristo. Y acá hace un contraste, como dice acá la palabra, y en esto sabemos que le conocemos. ¿Qué le conocemos? Que le hemos conocido, que recibimos su esencia. Si guardamos sus mandamientos, si cumplimos sus mandamientos, y dice acá, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Entonces, en este sentido, vemos que la palabra que debemos guardar el mandamiento de Dios. Y como dice, el tal es mentiroso, que dice, yo le conozco y no cumple los mandamientos. La verdad no está en él. Y dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado o ha madurado. Y yo interpretaba acá que el amor de Dios se ha perfeccionado, como dice acá la palabra, es que realmente experimenta el amor de Dios, ¿no? Porque acá es lo que está hablando del vínculo entre los judíos, ¿entendemos? Entre judíos, porque había una enemistad muy grande entre judíos, tanto los que eran como los fariseos, que eran perseguidores, opositores, y estaba el círculo que seguía al Señor Jesús. Entonces dice, acá le pone el contraste, debe amar. ¿Por qué? Porque había resquemor, había división, había persecución y había odio, ¿no? Y dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces vemos que primeramente Jesucristo, su palabra dice, debemos amar a quienes, no solamente a nuestros amigos, sino a nuestros enemigos. Entonces esa manera que él anduvo, que mostró el amor, entonces así también nosotros debemos actuar de la misma manera. Y quiero tocar acá, con respecto a esto, Mateo 23, 27, para ir aclarando un poquito, porque el que dice que yo le conozco, que yo conozco a Dios y no guarda los mandamientos de Dios, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Qué nos dice Mateo 23, 27? Dice esto, vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Entonces, engañadores, mentirosos, falsos, le dice. Porque son sepulcros blanqueados, dice acá la palabra, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Entonces, esta es la comparación, ¿no?, que nos hace ver acá entre los que no creían a Jesús, lo mostraban como hipócritas, cumplían la palabra. Había odio, había persecución entre judíos, enemistad, y como dice acá en el 23, 28. Así que también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía, dice. Hipocresía, fingimiento, porque no es lo que sentían. Ellos se mostraban aparentemente mansos, aparentemente sabios, aparentemente buenas personas, pero por dentro estaban llenos, como dice, de inmundicia. Y dice acá la palabra, en el 29, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis sepulcros de los profetas, dice, y adornáis los monumentos de los justos. Vemos acá la palabra, parecían que veneraban, parecían que respetaban, como dice acá, a los profetas. Y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en la sangre de los profetas. Si hubiéramos vivido
Entonces ellos mismos se querían mostrar como justos, pero dice así la palabra: así dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Entonces, lo que está mostrando acá, en definitiva, es que tu forma de actuar te hace culpable. Eso es lo que le quería mostrar a los acá fariseos y saduceos. ¿Por qué? Porque ellos mismos se justifican, y dice la palabra que no hay hombre que no sea culpable ni uno mismo. Somos todos pecadores, todos nos cargamos a una. Y como dice en Isaías 53:6, que, bueno, lo marqué acá en Isaías 53:6, vamos a leerlo un poquito para acordarnos bien, para tener presente esta palabra. Dice 53:6 y 7, dice, 5 y 6, mas herido fue por nuestras rebeliones, o sea, nosotros fuimos los rebeldes, y tomó nuestro lugar. Molido por nuestros pecados, fue golpeado, castigado por nuestros pecados. Y dice acá en el 6, todos nos descarriamos a una como ovejas. Vemos, todos nos descarriamos. ¿Y cómo se presenta acá? ¿Cómo se presenta Isaías o cómo presenta al pueblo judío como culpable de la muerte de Jesucristo? Y entonces así también con los mismos profetas de la misma manera, porque ellos decían, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices, no hubiéramos actuado de la misma manera, no hubiéramos perseguido a los profetas, no lo hubiéramos apedreado, no lo hubiéramos matado. Pero le dice, así dan testimonio contra ustedes mismos de que soy hijo de aquellos que mataron a los profetas. ¿Por qué? Porque lo mismo estaban haciendo con los hermanos. Con los que creían en Jesús había persecuciones. Y vemos contra el mismo Jesús había persecuciones. Entonces la forma de actuar es que lo delata, porque siempre querían acusarle, siempre querían desmentirle. Y vos fijate que no lo acusaban abiertamente al Señor, sino que le querían contradecir en la palabra. Pero ellos, por temor al pueblo, porque muchos creían en Jesús, entonces se cuidaban en las formas. Pero después llegó el tiempo de la persecución. Cuando fue arrebatado el Señor Jesús, allí empezaron a ser perseguidos también los demás discípulos, los demás seguidores, como dice, me dejarán solo. Y fue que en la persecución en Getsemaní lo dejaron solo al Señor. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Entonces, ¿por qué? Por la persecución. Entonces, de acá es cuando dice la palabra, volviendo a 1 de Pedro, dice, y no guarda sus mandamientos, en el 2:4, el tal es mentiroso. Pero el que guarda su palabra, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado en él. El amor de Dios se ha hecho perfecto, ha madurado. Y entonces esto habla un poco de salvación, pero la salvación en sí es sentir lo que sentimos, liberación. Pero una persona que es libertada de la opresión, del error, de la esclavitud, del odio, ¿qué va a manifestar? El amor de Dios que siente en él. ¿Por qué? Porque el mismo Dios se lo da. Entonces no va a tener resquemor, no va a tener división con su hermano. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces amar a nuestros semejantes, a nuestros enemigos. Y en Lucas 6:45 dice así la palabra: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y esta es la recriminación en Lucas. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y esto se lo enseña a los mismos judíos el Señor. A los mismos fariseos vemos acá, me llaman Señor, Señor, pero no hacen, no cumplen mi palabra. Y muchas veces estamos también en esa postura nosotros, que pensamos que hacemos la voluntad del Señor, pero no cumplimos en lo más mínimos, vamos a decir, estos mandamientos, estas palabras, no se manifiestan en nosotros. El amor de Dios. Y el amor de acá está hablando entre hermanos. Y vamos a ponerlo en un punto, lo que sucede en este lugar, vamos a decir, para no buscar otros ejemplos, buscar entre nosotros. Si verdaderamente siento el amor de Dios con mis hermanos, si verdaderamente hay división, ¿qué siento? ¿Qué sentimos? ¿Hay unidad? ¿Hay fe? ¿Hay amor? ¿Hay unión? Amor fraternal, como dice la palabra. Y muchas veces
creo que, a ver, la palabra dice prefiriéndoos unos a otros, pero la preferencia muchas veces está con la persona que tenemos más afinidad, en lo carnal, los mismos sentimientos, los mismos pareceres, la misma forma de ser. Pero con otra persona que es diferente, ahí ya vemos que salta como un rechazo. ¿Por qué? Porque no comparte, porque no compartimos, porque no pensamos lo mismo. Y bueno, ahí empieza la división. Ahí empieza la separación, las divisiones. Y dice, todo aquel que a mí viene y oye mis palabras, las hace. Y las hace, yo indicaré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. El que cumple la palabra. Este pone el fundamento sobre la roca. Pero dice, más el que oyó y no hizo es semejante al hombre que edificó sobre la casa, dice, su casa sobre la tierra y sin fundamento, sin cimiento. Porque el cimiento, ¿quién es? O la roca, ¿quién es? Es Cristo. Y dice, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande su ruina, la ruina de aquella casa. Vemos acá la palabra, un contraste, dos ejemplos. ¿Por qué? Porque el hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y como dice, esta es la parte fundamental. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, es un hombre de buen testimonio, que está edificando sobre la roca, sobre Cristo, sobre la palabra mismo, está poniendo por obra la palabra. Y esto es lo importante de dar testimonio, que a pesar que después venga con ímpetu la lucha, las pruebas, Satanás mismo o tu mente mismo no te va a acusar, a ver, a lo que voy. Si vos te estás actuando bien, te vas a humillar, sí, por ese enojo, por ahí, por esa manifestación, pero sabes que estás actuando bien. A ver, podemos poner un ejemplo con lo que me pasó a mí. Entonces, a ver, tengo todas las manifestaciones y en un momento puedo decir que ni sí, que no, pero a ver, si vos actúas mal, escuchen, si vos actúas mal, entonces la misma palabra te empieza a acusar. Entonces vemos que, como dice acá la palabra, no las cumple, no las pone por obra, va a venir con ímpetu el viento y va a ser grande su ruina. Entonces, en este sentido, vemos que la palabra, que justamente toda clase de actuar fuera de la palabra nos trae ese vacío de la presencia del Señor. Empieza a caer la vida de Cristo y se empieza a manifestar, ¿qué? El pecado. Se empieza a manifestar más fuerte el pecado, más fuerte la división. Entonces, esto es lo que nos destruye, el no cumplir la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, muchas veces uno se tiene que humillar, porque hablamos de humillarnos, pero el tema después es cumplirlo, ¿no? Y yo digo, si hay una humillación de verdadera, se va a cumplir la palabra, o se tiene que cumplir. Pero si no hay una humillación de verdadera, uno puede estar llorando, puede estar pataleando, puede estar gritando, y si no hay un cambio de actitud, un cambio de forma, es porque no hay arrepentimiento, solamente llora por sufrimiento. Y yo digo, hay un proceso, es verdad, es indudable, pero ¿cuánto tiempo puede llevar un proceso? Tiene que haber un cambio en las formas, entonces tiene que haber arrepentimiento de la conducta. Se ve, por sus frutos los conoceréis. Los frutos son algo que dice, busco en vosotros, dice Pablo, los frutos dignos de arrepentimiento. Dignos de arrepentimiento, no sé si lo dijo Pablo, pero bueno, está escrito, a eso es lo que voy. Dignos de arrepentimiento. Y Pablo dice, busco frutos que redunden en vuestra cuenta. Pero el fruto digno de arrepentimiento, que creo que lo dijo Jesús, es justamente, ¿por qué? Porque justamente por nuestros frutos, como dicen, por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿hay arrepentimiento? Va a haber cambio de actitud, cambio de manejo, cambio de obrar. Eso es indudable según la palabra. Pero si no hay arrepentimiento, uno puede estar quebrantándose en un momento, llorando, pero después a las horas que viene y lo prueba otra vez el Señor a ver qué hay, y vuelve a saltar lo mismo y se vuelve a manifestar lo mismo, y da rienda suelta a todo su pecado, a eso es lo que voy. Porque manifestar se puede manifestar hasta interiormente. Pero el cambio va a ser gradual, pero tiene que haber un cambio.
Tiene que haber frutos, tiene que haber un cambio de la persona en sí. Porque si decimos que justamente llevamos la imagen de Dios, eso se debe reflejar en nuestra vida, el cambio. A eso es lo que voy, a eso es lo que voy. Y dice, mas el que oyó y no hizo es semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento. Dice, y vino el viento y cayó y fue grande su ruina. Entonces así es nuestra vida. Al final, la falta de arrepentimiento, la falta de poner en obra la palabra, en ese momento donde se presenta la tentación, porque yo te puedo llorar después, yo me puedo quebrantar después, pero el tema es en ese momento que te está luchando Satanás. Yo pude haber dicho, por ejemplo, me quedo con la plata, ya está. Tal vez Dios me está bendiciendo así, dije. Y después dije, no. Después fui, actué, devolví. Después vine. Y después digo, y si después, bueno, uno va pensando, si no me caen pedidos, y bueno, pero yo cómo tengo que actuar, por más que no me caigan pedidos. Pero, o sea, ¿cómo tengo que actuar? Entonces ahí es cuando me quebrantó el Señor con su palabra y me empecé a quebrantar y ya me pagó con eso, con la presencia de Dios. Se me cayeron unas lágrimas, realmente me compungió el Espíritu Santo. Y necesitaba eso. Entonces, digo, tengo muchos defectos, muchos. Pero en ese momento que me probó, el Señor, para ver cómo actuaba, pude poner por obra la palabra. Porque dije, esto no está bien. Y si empiezo por acá, anda a saber a dónde va a terminar. Total, no me ve nadie. ¿A quién perjudico? Tal vez ni se da cuenta el cliente. Ni se dio cuenta, en realidad. Pues se fijó, oh, sí, es cierto, tenés razón. Pero ¿qué pasó? Después de eso, agarró y me dio 1.000 pesos de propina. Yo ya lo tomo como un premio, pero el premio mejor es el del Señor, porque ahí es como que me abrió la cabeza. Que nosotros debemos actuar de la misma forma siempre. En todo tiempo, en todo tiempo. Cuando sos buena persona, como le dije a una persona en YouTube que le contesté, sos buena persona todo el tiempo. No porque tus padres fueron buenos con vos, vos vas a pagar de la misma manera porque fueron buenos. No, si vos sos buena persona, aunque sea malo tu padre, sea mala tu madre, vos vas a ser buena persona siempre. Porque de buen, dice, del buen corazón que sale lo bueno. Entonces, ahí nos está probando el Señor. O si no, como dice, los gentiles también aman a los que le aman. Entonces, ¿qué mérito tiene? Si hay personas en el mundo, hay personas maravillosas en el mundo, vos lo tratás bien y son maravillosos, yo voy a decir, qué buena persona. Hay buenas personas, sí, hay, pero el tema es si lo tratás mal, a ver si te van a pagar con la misma moneda, cómo van a actuar. Entonces, justamente si vos sos buena persona, vas a actuar bien siempre. Dice así la palabra en 1 de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. En que amamos a los hermanos. Dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Bueno, y justamente dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, que tenemos salvación, que tenemos la nueva esencia, en que amamos a los hermanos. ¿Y este trato entre quiénes eran? Entre judíos. ¿Qué dice en Romanos 9:3? Vamos a Romanos 9:3, ya que lo tenemos acá. Romanos 9:3. Dice así la palabra. 9:2. 9:1 vamos a leer. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, dice, por amor a mis hermanos, los que son
parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Vemos, como dice, tiene tristeza y continuo dolor, y él mismo deseaba ser separado de Cristo, dice, no tener salvación, estar equivocado por causa, dice, de mis hermanos, los parientes según las carnes, los israelitas, los judíos, está hablando acá la palabra. Bueno, ¿cómo se engancha con 3.14 de 1 Juan? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a nuestros hermanos. Entonces él lo que sentía era el amor por los judíos. Él quería que ellos sean salvos, él deseaba, porque sentía el amor de Dios. A eso es lo que vamos. Y dice acá, el que ama a su hermano ha pasado de muerte a vida. Entonces, ¿por qué? Porque siente la misma esencia de Dios, siente la misma esencia de Cristo. Dios entregó a su Hijo y Cristo se entregó, Jesús se entregó por amor. Se entregó, ¿para qué? Para que tengamos salvación. Y entonces así ese mismo amor, ese mismo deseo, ese es el que sentía Pablo, según acá Romanos 9.3. Y como dice acá la palabra, todo aquel que aborrece a su hermano, ¿qué dice? Es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Vemos. O sea, que está mostrando una vida apartada de Dios. Una vida ajena de Dios, el que aborrece a su hermano. Y acá está mostrando todo el contraste entre judíos, opositores y judíos creyentes. El antagonismo que había, la división, la separación, las persecuciones, las acusaciones. Vemos que, y no lo vemos solamente de un lado, Pedro primeramente sacó la espada también, porque tenía justicia propia, pero los mismos discípulos del Señor, cuando fue a la aldea de los samaritanos, que dice los discípulos, cuando no lo recibieron, ¿quiere que oremos y hagamos descender fuego del cielo? Y el mismo Señor, ¿qué le dijo? Vosotros no sabéis qué espíritu soy, porque el que no es por nosotros, dice, el que no es contra nosotros, por nosotros es. La cuestión es que no lo recibieron. Y, a ver, en otra parte, no sé si es la misma o hay un versículo parecido, no recuerdo bien, ustedes lo van a buscar. Y disculpen los del video, pero, a ver, ellos mismos dicen, cuando Jesús ahí le decía, no sabía qué espíritu soy, yo vine a salvar las vidas. Sí, no a que se pierda. Y en otro versículo también, porque decía, descubrimos a uno que dice, echan demonios en tu nombre, pero no nos sigue. Y también querían hacer juicio sobre eso, sobre ellos. Entonces deseaban la destrucción. Y entonces el Señor mismo lo reprende ahí, porque el mismo Señor viene a salvar la vida. Y el que aborrece a su hermano es un homicida. ¿Por qué? Porque mata la vida de Cristo en él. No es porque lo mata solamente. Entendemos esto. En lo espiritual, mata la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando hay maltrato, cuando hay división, cuando hay soberbia, cuando hay, tantas cosas podemos hablar acá como homicidio, pero en sí, el maltrato ya es un homicidio. ¿Por qué? Porque le quitas el sentirse bien, el gozo, se siente maltratado, se siente con espíritu, ¿cómo dicen a los pibes? De inferioridad. ¿Por qué? Porque vos tratás mal a un pibe le hace daño. Una persona grande entiende los momentos, es más grande, está más curtida, pero una criatura no tiene la misma defensa. Y yo una vez, hace poco lo hablaba con una persona, y le dije, yo cuando era joven, ¿sabe cómo era? Era alegre, era inocente, siempre estaba sonriendo, pero la vida me fue curtiendo y poniendo adelante gente mala, gente que me maltrataba, y después se me fue la sonrisa. Después empecé a mostrar un rostro amargado, un rostro ya castigado por la vida, por la desazón, por hacerte sentir inferior, por el maltrato, por las cosas, palabras hirientes que te dicen que no vas a alcanzar nada, que no sos nada, que no servís para nada. Entonces todas las cosas ni te quieren escuchar, o sea, ni en cuenta toman tu palabra. Entonces, en ese sentido, trae mucho daño. Entonces, por eso digo, una persona joven le hacemos mucho daño en ese sentido,
En ese sentido, ¿por qué? Porque son personas todavía que no están formadas en su carácter. Entonces, por eso el Señor habla del buen trato. Que no haya división, que no haya pelea, que no haya resquemor. Todas esas palabras hirientes que salen de nuestra boca. Y como dice la palabra del Señor, hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, porque duelen en su forma de actuar, en su forma de decir. Y después, lo único que se llena, porque uno lo puede decir, pero la amargura que yo estoy volcando sobre mi hermano simplemente me trae más amargura, porque no me liberta, sino que hago mi justicia propia y no cambia al otro. ¿Por qué? Porque el otro no va a querer ser como yo, porque va a decir, busca de Dios, ora todo el día, predica la palabra, habla todo el día de la palabra, habla de que Dios puede cambiar, mira cómo está. Entonces, ¿por qué voy a tener que ser hipócrita como esta persona? Entonces, de ese punto de vista somos espejos, somos luminares, que tenemos que reflejar la vida de Dios, pero ¿qué pasa? Muchas veces no la reflejamos. Dice así la palabra, 3:18, 3:16 de Primera de Juan, dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Vemos acá la palabra. Si viera a su hermano que tiene necesidad y cierra su corazón, ¿cómo será que puede morar el amor de Dios en él? ¿Dios a quién amó? Al mundo, pero dice a los pecadores. Somos todos pecadores. Todos tenemos defectos. Pero si vamos a encontrar perfección para poder actuar correctamente, ya estamos ahí, ya empezamos mal. Y esto no está enseñando, la palabra no enseña eso, aún a sus enemigos, dice. Si tu enemigo tuviera hambre, ¿qué le dice? Dale de comer. ¿Y cómo actúa el creyente muchas veces? No se lo merece, no, estoy apoyando pecado ajeno. Si vos sos buena persona, vas a actuar bien siempre. No quiere decir apoyo de pecado. Uno no va a compartir las cosas que hace, pero tampoco va a dejar morir a hambre, porque ahí vos estás mostrando el amor de Dios, en ese actuar que sos diferente. Y eso quiero que se entienda, porque muchas veces actuamos, no, yo no quiero que el Señor me... A ver, Dios no necesita tu ayuda para castigar a nadie. Para castigar a nadie. Si es Dios de Todopoderoso, hace así y caemos muertos. Tenemos un accidente, tenemos pérdidas, sufrimos, nos quedamos sin trabajo, lo que fuere. Pero a veces parece que, necesita la ayuda de un instrumento. Digo, ¿qué acaso tiene atada la mano de Dios? Si a mí me tiene que tratar Dios conmigo, no necesita de persona. Directamente me manda una enfermedad incurable y chao, ya estoy liquidado. Eso quiero que se entienda. Nosotros no debemos poner nada de nuestra parte. Nosotros tenemos que actuar como la palabra dice. Y después Dios se encarga de cada uno. Y dice así la palabra también, hijitos míos, no amemos de palabra, dice, ni de lengua, sino de hecho y en verdad. De hecho, vemos acá la palabra. Muchas veces nos llenamos la boca hablando del amor de Dios, de lengua, te amo, pero con sus hechos, como dice, lo niega. Dice que tiene fe, pero con sus hechos lo niega. Este es nuestro actuar, es lo que condena el Señor. Y ahí se ven las verdaderas personas que se humillan en sí. Cuando viene el momento de prueba, porque, a ver, a los fariseos mismos, ¿qué le dice el Señor? Ustedes, fariseos, que hacen largas oraciones, dice, aman, dice, el orar en pie, dice, se quieren mostrar entre la gente. A ver, ¿está mal la oración? No, pero adentro había otra cosa. Entonces esto es lo que quiere delatar la palabra, lo que quiere delatar el Señor. Usted tiene en apariencia de piedad, pero con sus hechos lo niega. Dice en Santiago 3:12, con esto terminamos. Santiago 3:12. Dice así la palabra: hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Vemos, dos cosas no pueden proceder, dice. O es una o es otra. Habla en sentido, ¿viste?, de posición delante del Señor. O somos
¿De Dios o somos de Satanás? En los hechos, esto está hablando en los hechos. Y dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. En sabia mansedumbre. ¿Quién es sabio? Usted muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O con espíritu de mansedumbre. Una mansedumbre sabia, que no actúa con ira, con persecución, con acoso, con maldad, con venganza. Y dice así la palabra: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no se jacten, no se enorgullezcan, ni mientan contra la verdad. Si tienen celos amargos, si tienen división, y esto era entre judíos, pero esto sucede muchas veces entre hermanos, muchas veces no. Todo el tiempo hay un grupito que choca, un grupo que hay antagonismo. Entonces vemos acá la palabra, contención y celo amargo en vuestro corazón, en tu corazón. Si eso es lo que estás sintiendo, no le mientan a la palabra, no mientan contra Dios. No justifiquen su pecado, porque dice, porque esta sabiduría no desciende de Dios. El rencor, el odio, la división, el sectarismo, vemos que no desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica, dice la palabra. Y dice, porque donde hay celos amargos y contención, hay perturbación, o turbación de espíritu, vamos a decir. Porque ¿a dónde viste que hay discusión? En un hogar con discusión, ¿qué va a haber? ¿No va a haber perturbación? ¿No va a haber tormento? Un matrimonio que se pelea todo el tiempo y los hijos están presenciando, y los hijos son chicos, tienen temor. ¿Qué le trae? Turbación, le trae tormento a los chicos. Sí, entre pareja lo mismo, porque van discutiendo, ¿y qué te queda después de la discusión? Por querer justificar tu pecado. Tormento. Te queda el odio, la división, la separación, la venganza. Nervios, exactamente, nervios. La perturbación. Y toda obra es perversa, toda obra está mal hecha. Está mal hecha, está mal encarada. Todo lo que haces no sirve de nada, te está diciendo. Vos querés convencerlo por la palabra, pero tus hechos que están predicando. Vos querés traerlo a la iglesia, pero tus hechos que están predicando. Vos querés, que siga este camino, pero tus frutos ¿qué dicen? Tu testimonio ¿qué dice? Está mal hecho. Las formas. El Señor quiere, como dice, muestre sus obras en sabia mansedumbre. No en tu forma de actuar, con ira, con enojo, con venganza, que se joda, que esto, lo otro. Pero la sabiduría que desciende de lo alto, es primeramente pura, dice. Pura, si mezcla, dice. Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. Y la misericordia es comprender que puede ser vos el próximo. Dice acá, amable, buena, amable, y vamos a deducir esto. Pura, pacífica, sin pelea. ¿Cómo querés ganar a tu semejante? ¿A tu marido, a tu novio, a tus hijos? ¿Con pelea o sin pelea? Y saquemos aparte la compasión diabólica. ¿Con pelea o sin pelea? ¿Sin discusión o sin discusión? Porque acá estamos, no, mi marido no quiere seguir porque... Mi esposa no quiere seguir porque es muy rebelde. Mis hijos no quieren seguir. Pero vos, ¿cómo lo decís? Ese es el tema. ¿Cómo lo encarás? Porque acá uno se muestra, son todos inocentes. Pero después cuando le preguntan por los frutos dignos de arrepentimiento, nadie trae un fruto. O sea, hace 15 años mi marido es un duro. Hace 15 años que le estoy predicando. Hace 15 años que le predico a mi mujer. Hace 15 años que le predico a mi... Escúchame. Entonces no hay arrepentimiento. Algo está pasando. Y en algo está fallando. Porque, bueno, el muerto no habla. O sea, el muerto, digo, a los que no están acá no van a hablar. Y no se pueden defender. Vas a hablar vos y escuchamos una sola campana. Pero vamos a ver qué dice la otra campana el día que tenga que hablar. Ese es el tema. El por qué no viene. Ahora dice así la palabra. Es pacífica. Después es amable. Amable. ¿La amabilidad qué es? El buen trato con sus semejantes, amable,
que se deja amar. ¿Por qué? Porque si yo soy amable, estoy diciendo, lo trato bien y esa persona me va a amar, porque soy una persona amable, fácil de amar. ¿Por qué? Porque lo estoy tratando bien. De ahí se deduce esta palabra. Dice, benigna, que hace el bien, nunca va a hacer el mal. Entonces, todo en esto podemos tener equivocaciones, pero siempre equivocaciones, no. Te puede pasar una vez que se te patina, como dice, el embriague. Te puede pasar 2 veces, 3 veces. Pero si todo el tiempo estás recayendo lo mismo, la misma forma de actuar, justificando que es un rebelde, una rebelde la persona, entonces ¿qué va a pasar? ¿El Señor puede dominar ahí? No. Y dice, llena de misericordia, llena de compasión, entendiendo. Como dice la palabra, si tu hermano fuere sorprendido en alguna falta, restaurándole con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado o caigas en ese pecado o estés en ese lugar. Eso te está diciendo la palabra. Entonces, con misericordia. A ver, uno solamente lo puede decir y después puede orar. Más de eso no puede hacer por esa persona. Decirle y orar. Estoy hablando de personas mayores, que bien se entienda. Después, con una trompada, con tenerlo zumbando, vamos a decirlo, no vas a ganar nada, solamente te ganás un enemigo. Porque no ves espíritu de mansedumbre y tal vez Dios te está probando más a vos que, a ver, qué paciencia que tenés, o si tenés paciencia, si tenés misericordia. Entonces el Señor va permitiendo eso. Y uno, ¿qué tiene que hacer? Orar al Señor, y no es tu parte ser juez, no es tu parte de la acusación, ni hablemos, pero no es tu parte el ponerte mal tampoco. ¿Por qué uno se pone mal si no quiere venir al arrepentimiento del otro? Si decimos que basta con la presencia de Dios y que no importa en qué circunstancias vamos a seguir, eso ya no debería dar descanso. La presencia de Dios, que dice que todo lo llena en todo. Entonces, si la presencia de Dios me llena, ¿por qué voy a necesitar que otro me acompañe? O sea, queremos, deseamos, pero nuestra parte es orar y nuestra parte es dar la palabra. Y después más de eso ya no podemos hacer. Con palazos no se gana nadie. Con impulsos propios no se gana nadie. Entonces, vemos que de esa manera nos indica la palabra. Y después podemos desarrollarlo de la compasión satánica. Ese es otro tema, pero acá se está tratando sobre ese lineamiento. Que tengamos en cuenta. Porque siempre para justificar esto, celos amargos, contención, discusión, pleito en la pareja, vamos a meter lo otro. Entonces siempre vamos a actuar de la misma manera, justificando en que se tiene compasión satánica. Entonces no es una cosa ni la otra, es un punto medio el que tenemos que encontrar, como el de la plata, ¿no? El de la plata, el amor, la raíz de todos los males es el amor al dinero, pero no dice el dinero, no dice el dinero. Y así hay muchos ejemplos que no son las cosas en sí el pecado, el deseo que está en nosotros. Ustedes fíjense, un ejemplo nomás, como es la palabra, ¿no? Y es profunda y muchas veces yo no lo comprendo. Pero ¿por qué mandó a tener a cada uno una esposa? Una esposa. O una mujer, vamos a decir una mujer, porque esposa siempre hubo una. Pero en la antigüedad, ¿por qué David podía tener muchas? O sea, tenía una esposa, pero después ¿qué? Después estaban las concubinas y después, bueno, podía tocar cualquier persona de ese harén. Después creo que Jacob tenía sus 2 esposas y le dimos bien claro. A ver, ¿y por qué en uno es pecado y en otro no? Porque no son las cosas en sí el pecado, sino que Dios nos quiere probar lo que hay dentro de nosotros. Eso es lo que entiendo. Que no es el dinero, no es el trabajo, sino el desequilibrio de las cosas. A eso es lo que voy. El desequilibrio. Por ejemplo, no es el trabajo, pero si vos no le dedicás tiempo a Dios, no meditas con Dios, tus pensamientos se pasean por cualquier lado, se van a pasear en el trabajo y estando acá sentado todo el día. ¿Por qué? Porque no hay comunión, no hay un indagar en la palabra, no hay un meditar. Y eso es lo que tiene que lograr uno, meditar en la palabra.
escudriñar, entrar, sondear, para encontrar la riqueza, cosas que no son entendidas, que el Señor te tenga que hablar por la palabra y encontrar nuevas revelaciones, vos, no otra persona, vos. A eso es lo que voy. Esto es profundo. ¿Por qué? Jacob tenía 2 esposas y en el Nuevo Testamento solo una. Y vos fijate que una misma cosa pasa a ser pecado. A ver, el sexo que decimos. O como dice la palabra, el que se casa, ¿peca o no peca? No peca, pero tiene doble aflicción de espíritu, ¿no? Pero no peca, dice. Y el que se queda soltero tampoco peca. Mejor hace, dice. Porque uno tiene cuidado ¿de quién? Del Señor. O sea, tiene más tiempo para el Señor. Pero el otro tiene que tener cuidado igual de la familia y del Señor. O sea, ¿por qué? Porque se ocupa de su hogar. No dice esa tienda. Tenés tus obligaciones. Pero otra cosa sobre eso. Por ejemplo, a ver, con respecto a... se me fue justo, lo iba a decir. Pero bueno, con respecto a esto del casamiento, sí se me va, a veces me arrebata la palabra, pero es bueno indagar, sondear el porqué de las cosas. El porqué. Ustedes... con respecto al sexo, decía, ¿no? El sexo, ¿por qué es pecado fuera del matrimonio, no? Y dentro del matrimonio, ¿Dios lo condena al sexo? Si no hay pensamientos impuros, digamos, no lo condena, lo permite. Entonces, una cosa pasa a ser figura de pecado porque le das, en el adulterio, por ejemplo, el corazón a otra, mostrando la figura de Satanás, o a otro. Pero mostrando en el matrimonio, vos le estás entregando, cuando entregas tu cuerpo, estás entregando tu vida, estás entregando, o sea, estás mostrando tu amor para con esa persona. Y una cosa es de una figura en uno y en una figura en otro. Y después hay muchas cosas que se han tocado en el pasado, que, bueno, ya va a llegar el momento en que si es o no es el sexo, no es, no, a ver, Dios lo permite en el matrimonio. Porque si no, si hubiera sido pecado, ¿Dios es administrador de pecado? No. Entonces, ¿por qué lo permitiría en el matrimonio? Si es pecado. ¿Y por qué me permitiría el matrimonio? No, la que se casa no peca. ¿O qué? ¿O va a estar virgen toda la vida? ¿Van a dormir en cama separada? Vemos que esto mismo condenamos a la iglesia. No, los matrimonios tienen que dormir juntos, no en cama separada. Y después resulta que el sexo... Y eso es lo que está mal entendido. Eso es falta de escudriñar. No condena las cosas, sino que nuestra mente, cómo se va, cómo malinterpreta, cómo no hay un punto medio en las cosas, cómo no hay una lógica cuando predicamos. Entonces en esto debemos meditar mucho. Bueno, amén, lo dejamos acá.